Saludos a todos los estudiantes. Comenzaremos nuestra lección de hoy recordando algunos aspectos importantes de matemática que te serán muy útiles para la realización de algunos ejercicios y problemas. Veamos el tema de la lección. Lección 55. Razones y proporciones. Repetimos. Lección 55. Razones y proporciones. En efecto, recordaremos qué es una razón, qué son las proporciones y sus diferentes propiedades. Para comenzar, veremos la siguiente situación problemática. La imagen muestra un edificio cuya altura es de 13 metros aproximadamente y de un árbol que su altura es 2 metros. Queremos conocer la relación entre la altura del edificio y la altura del árbol. Expresamos esta mediante el cociente de sus longitudes. Calculamos entonces 13 dividido por 2. Obtenemos como resultado 6,5. Y en efecto, la altura del edificio es 6,5 veces mayor que el árbol. Efectuamos la división 13 entre 2 o, como aparece también en la imagen, 13 dividido 2. Recibe el nombre de razón. Se lee 13 es a 2. Anoten eso en sus libretas para el estudio posterior de razones. Veamos a continuación qué es razón para que lo puedan anotar en sus cuadernos.
¿Ya copiaron la nota? Pues vamos a leer para si alguno no lo pudo realizar. En general, la razón de dos números A y B es la fracción A sobre B y se lee A es a B. Esta razón también puede escribirse A dividido B. Repetimos. En general, la razón de dos números A y B es la fracción A dividido B y se lee A es a B. Esta razón también puede escribirse A dividido B. La razón no es más que la división indicada, por tanto, es una fracción y cumple las mismas propiedades que el caso de las fracciones. Veamos el siguiente ejemplo. La figura muestra un conjunto formado por 16 círculos. De ellos, 12 son rojos y 4 son amarillos. Debemos hallar la razón entre y posteriormente nos plantean que el número de círculos rojos y el de círculos amarillos y después el número de círculos amarillos y el de los círculos rojos. Repetimos, observen que no se pregunta lo mismo. En la parte A, el número de círculos rojos y el de círculos amarillos, o sea, la razón. Y en la parte B, la razón entre el número de círculos amarillos y el de círculos rojos. La figura muestra un conjunto formado por 16 círculos. De ellos, 12 son rojos y 4 son amarillos, como habíamos visto en la pregunta inicial o situación inicial. Debemos hallar la razón entre el número de círculos rojos y el de círculos amarillos. Veamos cómo procedemos. En efecto, dividimos la cantidad de círculos rojos entre la cantidad de círculos amarillos
como aparece en la imagen. 12 dividido por 4 es igual a 3 sobre 1. Obtenemos dos fracciones que, como se han obtenido una por la simplificación de la otra, son fracciones equivalentes. En la imagen también aparece escrito de la otra forma que les habíamos dicho que se podía escribir, como ustedes deseen hacerlo. Debemos aclarar qué significa que cada 3 círculos rojos existe uno amarillo, igual que analizamos en el caso de las fracciones. En el caso de la parte B, nos piden la razón entre el número de círculos amarillos y el de círculos rojos. Procedemos de la misma forma, pero ahora dividiendo primero la cantidad de círculos amarillos, que en este caso es 4, y después los círculos rojos, que en este caso es 12. Observen en la imagen, formamos la fracción 4 sobre 12 y podemos leer 4 es a 12. Si se realiza la simplificación de la fracción, obtenemos que ambos números son divisibles por 4. Simplificamos 4 entre 4 es igual a 1. 12 entre 4 es igual a 3 y obtenemos la fracción 1 sobre 3. Esto quiere decir que cada un círculo amarillo existen 3 círculos rojos. También estas fracciones son equivalentes porque se han obtenido por la acción de simplificar la primera fracción. Podemos precisar lo que hemos visto hasta el momento mediante la siguiente nota. Veamos. Para hallar la razón de dos números, formas el cociente entre ellos y simplificas tanto como sea posible. Para hallar la razón de dos números, formas el cociente entre ellos y simplificas tanto como sea posible.
Si ya todos copiaron, podemos pasar a realizar el siguiente ejemplo. Busca dos pares de números que estén en la razón. Parte A, 2 es a 5. Fíjense que lo hemos escrito en forma de fracción. Mientras que en la parte B, 16 es a 2. Repetimos. Busca dos pares de números que estén en la razón. Parte A, 2 sobre 5. Parte B, 16 es a 2. Recuerden que un par de números representan dos números. ¿Todos entendieron? Copien el ejemplo para después analizar la solución del mismo. Mientras ustedes copiaron el ejemplo en sus cuadernos, yo lo realicé en la pizarra. Veamos cómo se realiza el siguiente ejemplo. La parte A. Tenemos la fracción 2 sobre 5. ¿Cómo podemos obtener pares de números que estén en esa razón? Buscamos números que al dividirlos o simplificarlos obtenemos como resultado 2 sobre 5. Efectivamente, como están pensando, debemos ampliar la fracción. No hablo de simplificar, porque esta fracción es irreducible, no se puede simplificar. Veamos entonces la ampliación de la fracción 2 sobre 5. ¿Por qué número vamos a ampliar? Por el que ustedes deseen. Comencemos por el número 2. Recuerden que para ampliar una fracción debemos multiplicar tanto el numerador como el denominador por el mismo número. Ya escogimos 2. Procedemos entonces. Recuerden que lo vamos a hacer directamente. Entonces, podemos decir que si ampliamos la fracción, obtenemos 2 por 2 es igual a 4. Y 5 por 2 es igual a 10. Obtenemos una fracción que cuando yo la simplifico, obtengo como resultado 2 sobre 5. Veamos, ya encontramos un par de números, o sea, ¿quiénes son los números? 4 y 10. Encontramos un par, pero necesitamos otro par. También lo podemos hallar ampliando la primera fracción o la fracción que nos da. En este caso, ¿cuál es? 2 sobre 5. Ampliamos la fracción por el número que ustedes deseen. Pero vamos a buscar un número pequeño. En este caso, vamos a escoger 3. Ampliamos la fracción.
2 por 3 es igual a 6. Y 5 por 3 es igual a 15. Quedó ampliada la fracción y cumple la condición que al simplificar ese par de números obtenemos como resultado 2 sobre 5. ¿Entendieron? Ya hemos resuelto el problema. Hemos encontrado dos fracciones más, que por supuesto son fracciones equivalentes. ¿Está claro? Veamos la parte B. En esta parte nos han indicado que debemos hallar pares de números que estén en la razón 16 es a 2. Lo primero que debo realizar es ubicarlo en forma de fracción. Eso es lo primero que hago. 16 sobre 2. Una vez ubicado el número de esa forma, debemos obtener otros pares de números. Pero en este caso sí podemos obtenerlo de la manera de simplificación, pues esta fracción sí la podemos simplificar. Entonces procedemos a simplificar. 16 y 2. Podemos dividir ambos números por 2 y obtenemos 16 dividido por 2 es igual a 8 y 2 dividido por 2 es igual a 1. Por supuesto que la división se puede realizar directamente, pero me están pidiendo un par de números y el par está compuesto por 8 y por 1. Busquemos ahora otros pares de números, que en este caso sí lo tenemos que realizar por el método de ampliación de las fracciones. 16 sobre 2. Ampliamos la fracción por 2 multiplicando 16 por 2, que es igual a 32, y 2 por 2, que es igual a 4. Obtenemos dos fracciones equivalentes, pero vamos a observar todos los ejemplos resueltos. En este caso, obtenemos la igualdad de dos razones, porque son equivalentes. En este caso, obtenemos también la igualdad entre dos razones. Sucede igual aquí. Como son equivalentes, tenemos la igualdad entre dos razones. Y en este caso pasa igual. Bueno, cuando tenemos la igualdad entre dos razones, obtenemos un concepto importante. Veamos. La igualdad entre dos razones recibe el nombre de proporción. Repetimos, la igualdad entre dos razones recibe el nombre de proporción. Veamos algunos ejemplos. Ya hemos visto
que todos los que realizamos en el ejemplo anterior son proporciones y lo pueden anotar en sus cuadernos. Veamos otro ejemplo. Un medio es igual a 2 cuartos, es una, la igualdad entre dos razones es una proporción. Estamos en presencia de una proporción porque esas razones son iguales, son fracciones equivalentes. Pero, ¿serán todas las fracciones? ¿Podrán formarse una proporción? Por supuesto que no. Veamos un ejemplo donde no se cumple esto. Si tenemos las fracciones 8 sobre 1 y la fracción 17 sobre 2, observamos que las fracciones, en este caso 8 sobre 1, no se puede ampliar de manera tal que obtenemos 17 sobre 2 y que tampoco al simplificar o se puede simplificar esta fracción de manera tal que se obtenga la inicial. Por tanto, estas dos fracciones no son iguales. Podemos decir que no se puede formar la proporción porque estas razones son diferentes. Estas no constituyen una proporción. ¿Todos entendieron? ¿No hay dificultad? Entonces, pasemos a ver ahora los elementos que intervienen en una proporción. Veamos. Los elementos que conforman la proporción se llaman medios y extremos. Veamos específicamente quiénes son ellos. En este caso, la proporción se ha formado con las razones A es a B y C es a D. En este caso, el extremo A y el extremo D. Y los medios son B y C. Anoten eso en sus cuadernos que les resultará muy importante para posterior en nuestra lección de hoy. Veamos en el ejemplo anterior con números quiénes son los medios y quiénes son los extremos. En este caso, 1 y 4 se llaman extremos
y 2, y este 2 se llaman medios. ¿Todos entendieron? Ya vimos con un ejemplo específico cómo se ponen de manifiesto los elementos en la proporción. No hay dudas. Deben fijarlo bien porque a continuación vamos a ver una propiedad muy importante donde tienen que tener muy en cuenta estos elementos. Veamos. Propiedad fundamental de las proporciones. En toda proporción, el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Repetimos, propiedad fundamental de las proporciones. En toda proporción, el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Pedimos a todos los estudiantes que copien la propiedad en sus cuadernos porque nos va a resultar muy importante para la realización de diferentes ejercicios y problemas. Veamos mediante un ejemplo cómo aplicamos el teorema fundamental de las proporciones. Tenemos la fracción o la razón 32 sobre 16 y la otra fracción 4 sobre 2 y podemos observar o podemos ver, podemos analizar si esas dos razones conforman una proporción aplicando el teorema fundamental de las proporciones. Supongamos que esto sea una proporción. ¿Quiénes serán sus extremos? 32 y 12. Y por tanto, realizamos su multiplicación. Obtenemos el producto de la siguiente forma. 32 por 2. Realizamos la multiplicación y obtenemos 2 por 2, 4 y 2 por 3, 6. Obtenemos como respuesta 64. Ahora continuamos con los medios. En este caso, ¿quiénes son? 16 y 4. Realizamos la multiplicación de esos medios y obtenemos como resultado 4 por 6, 24. Llevo 2, 4 por 1, 4 y 2, 6. Como pueden observar, ¿cómo son ambos productos? Iguales. Por tanto, podemos concluir que estas dos razones representan
una proporción. ¿Ven lo importante que es? No obstante, no terminamos aquí. Vamos a seguir aplicando ese teorema cuando vayamos a resolver otros problemas. ¿Hasta aquí han entendido la clase? Espero que sí. Veamos entonces el siguiente ejercicio. Halla la razón entre los números parte A, 35, parte B, 15 y 6, parte C, 1/2 y 4. Repetimos el ejercicio que deben copiar en sus cuadernos. Los estudiantes que puedan realizarlo de manera independiente pueden hacerlo y después comprobamos en la pizarra. Entonces, repito, halla la razón entre los números parte A, 35, parte B, 15 y 6, parte C, 1/2 y 4. Ya he copiado en la pizarra el ejercicio correspondiente a la parte A. Nos piden hallar la razón. Ya hemos analizado que simplemente la razón es la división indicada, o sea, la fracción. ¿Qué debemos hacer? Indicar esa fracción. ¿Cómo procedemos? 30 dividido entre 5. O si lo prefieren, pueden también expresarlo como 30 dividido 5. De las dos formas pueden realizar y en las dos está correcta. Pero todavía no hemos terminado. Observamos que esa fracción tiene simplificación y debemos simplificar tanto como sea posible. Observamos los números. 30 es divisible por 5 y 5, por supuesto, también divisible por 5. Dividimos 30 por 5 y obtenemos 6. 5 dividido por 5 y obtenemos 1. O simplemente 30 dividido por 5 es 6. ¿Todos entendieron? No hay dificultades. ¿Podemos pasar a la parte B? Creo que sí. Veamos. En la parte B tenemos el ejercicio 15 y 6.
Nuevamente aplicamos lo que ustedes estudiaron o ya recordamos en nuestra lección, que debemos ubicarlo o expresarlo como una división, como una fracción. Sencillamente, ¿qué realizamos? 15 dividido por 6, o también podemos expresarlo como 15 dividido por 6. ¿Todos están claros? ¿Han entendido? Pero ¿qué sucede? Que esta fracción también tiene simplificación y no se les olvide siempre analizar la simplificación. Veamos. 15, veamos los divisores comunes entre 15 y 6. En este caso, 3. Dividimos 15 entre 3 y obtenemos 15 entre 3 es igual a 5. Y cuando realizamos la simplificación de 6 dividido por 3, obtenemos 2. Ha quedado simplificada la fracción a 5 sobre 2. No hay dificultades. Ya comprobaron si su respuesta también coincide con la mía. Veamos entonces la parte C, que es un poquito o un poco más compleja. Tenemos en la parte C los números 1/2 y 4. También vamos a aplicar lo que habíamos visto con relación a la razón e indicamos la división entre estos dos números. Pero observen que el primer número de ellos es también una fracción y obtenemos 1/2 dividido entre 4. Para que no tengan dificultad, mejor vamos a representar esa división como habíamos visto en los casos anteriores. Procedemos entonces. 1/2 dividido entre 4. Para que ustedes lo vean mejor. Es conveniente porque tenemos la división de dos fracciones, puesto que los números naturales también son fracciones de denominador 1, debemos transformar esa división en multiplicación por el recíproco del divisor de la siguiente forma. 1/2 por el recíproco de 4, que es 1/4, y aplicamos la multiplicación de números fraccionarios, numerador por numerador y denominador por denominador. 1 por 1, 1, y 2 por 4, 8. Ha quedado así analizada la razón entre los números. No se les puede olvidar el teorema fundamental de las proporciones o la propiedad fundamental de las proporciones. Y así nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro.